Mi nombre es Roger Jafet Ramos, ¿verdad? Soy ingeniero civil de profesión y esta noche pues vamos a tratar de hablar un poco sobre el diseño de mezclas de concreto y he tratado de orientar la charla en el diseño de mezclas utilizando los diferentes tipos de cementos disponibles en el mercado. ¿Y esto por qué? Pues porque anteriormente típicamente encontrábamos y utilizábamos prácticamente solo el cemento tipo GU, cemento de uso general, pero hoy en día hay una gama de tipos de cemento un poco más amplia y también pues hay diferentes marcas. Entonces es importante que vayamos viendo un poco conociendo un poco las diferencias. Vamos a hablar de diferentes tipos. Vamos a hablar para adelantarlo un poco, vamos a hablar sobre cemento tipo, vamos a hacer comparativo cemento tipo 1 de la norma ASTM C150, HE de la C1157, GU de la 1157 y el IP de la C595. Bueno, el nombre de la charla es diseño de mezclas de concreto usando los diferentes tipos de cemento disponibles en el país, en Honduras. Vamos a comenzar un poco por una reseña histórica. Inicialmente, algunos sistemas utilizaron resistencias como base de diseño y en estos sistemas se relacionaba la resistencia con el coeficiente de la relación agua-cemento que en América se atribuye a Duff A. Abrams, ¿verdad? Ya más adelante, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen del cono de Abrams. Duff A. Abrams es el que diseñó e inventó el cono de Abrams con el que medimos el rendimiento, ¿verdad? ¿Quién presentó en Estados Unidos? Lo presentó en la década de los 20. Sin embargo, ya en Francia en 1894, Pérez dio a conocer una proporción más precisa entre la resistencia y la relación entre el cemento, el agua y los vacíos. Este es el famoso cono de Abrams, ¿verdad? El que inventó Duff A. Abrams. Y también en 1970 el ACI publicó la práctica recomendada del ACI 211, que hasta la fecha es posiblemente el método más ampliamente utilizado en el mundo. Hay otros diferentes tipos de métodos para calcular mezclas de concreto, pero típicamente el más ampliamente utilizado es el ACI. Una de sus distinciones más significativas es el uso de la masa volumétrica de la grava como punto de partida. O sea, todos estos detallitos los vamos a ver en la práctica, que va a ser un ejercicio que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, lo que permite definir de manera clara el efecto combinado de la granulometría, la densidad y la forma de las partículas del agregado grueso en el contenido deseado de arena. La correlación entre la resistencia y el coeficiente de relación agua-cemento es muy conservadora. Son cositas que vamos a ver, que son detalles para tomar en cuenta, ¿verdad? Igual, todo esto básicamente son puntos de partida en el que siempre va a ser recomendado hacer una comprobación y luego con la comprobación de una mezcla tenemos que hacer ajustes a esa mezcla que estamos comprobando. Entonces, la predicción del contenido de agua se realiza únicamente con respecto al revenimiento, el tamaño máximo del agregado y la presencia o ausencia de aire incluido. O sea, esto específicamente hablando del método del ACI, que es el que vamos a ver. Prácticamente todos los sistemas de diseño de mezclas de concreto sugieren, como les decía, que al final se hagan ajustes a través de una mezcla de prueba. Es decir, tenemos un punto de partida con el método del diseño, obtenemos unos datos, probamos esos datos, vemos cuáles resultados obtenemos y en base a los resultados que obtenemos, pues hacemos los ajustes correspondientes. Este diseño, este método básicamente contempla resistencia requerida, ¿verdad? Pero hay otros aspectos importantes que suelen ya en la práctica deben de tomarse en cuenta, como la durabilidad, la permeabilidad, la contracción, la capacidad de bombeo del concreto, que este método no lo toma en cuenta, y la generación de calor.
como por ejemplo, ¿dónde podríamos, bueno, mejor no se lo digo, ¿dónde, alguien que me quiera compartir, dónde podríamos tomar en cuenta la generación de calor de una mezcla de concreto para diseñar, para hacerlo un poco participativo? Represas, exacto. ¿Otra? Sí, tanques de agua. Pavimentos, por ejemplo, donde es una zona de mucho calor. Entonces, es importante considerar estas variables, ¿verdad? Ahora, esta parte me gusta bastante mencionarla porque típicamente pensamos en concreto y pensamos en cemento, pero si ustedes se fijan, volumétricamente hablando, el mayor porcentaje del 100% del metro cúbico de concreto típicamente lo ocupan los agregados, el cemento, la arena más grava. Aquí hay otras gráficas, ¿verdad? Todo esto igual va a variar dependiendo del tipo de agregados, la zona, etcétera. Pero, por ejemplo, vemos que se mantienen en concretos con aire incluido y concretos sin aire incluido, que el porcentaje, en términos volumétricos, lo ocupan en un mayor porcentaje la sumatoria de la arena más la grava. ¿Verdad? Entonces, es un detalle no menor, hay que tomar en cuenta y hay que siempre tratar de trabajar con agregados de calidad, y en el caso de tener algún problema con el concreto, hay que, obviamente, el cemento podría dar un problema, pero no es el único, pues. O sea, podría ser el cemento, podrían ser los agregados, tanto la arena como la grava, podría ser incluso el agua, podría ser los aditivos. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Otro detalle importante es la influencia de la temperatura sobre el fraguado del concreto. A veces tendemos a pensar pues que el concreto se va a comportar igual siempre y la temperatura influye en el fraguado. Entonces, como obviamente lo podemos deducir, a mayor temperatura, menor tiempo de fraguado, y a menor temperatura, más prolongado el tiempo de fraguado, tanto el inicial como el final. Entonces, dice que un sistema de diseño efectivo debe ser capaz de guiar la selección de los materiales disponibles y la proporción en que deben intervenir en la mezcla. Para esto, nos debemos de preguntar, ¿qué agregados están disponibles en forma económica? Porque, por ejemplo, a veces suele pasar que nos quieren exigir que trabajemos con los mejores agregados del mundo, pero, o sea, sería lo ideal, pero si lo que tenemos disponible en la zona no es el mejor agregado, tenemos que sopesar entre calidad, disponibilidad y economía, porque al final de eso se trata la ingeniería. Entonces, ¿qué propiedades debe tener el concreto? Obviamente, y cuál es el medio para proporcionar las características deseables en forma económica, que es lo que les mencionaba. Ahora, el método, ¿cuál es la información mínima que necesita para diseñar bajo esta metodología, que es el ACI 211.1? Número 1, análisis granulométricos de los agregados grueso y fino, la masa volumétrica en estado seco y compactado, la gravedad específica de todos los materiales, del cemento, de la grava, de la arena, la absorción de la grava y de la arena, el contenido de agua de la grava y de la arena, o sea, la humedad ya para probar una mezcla. Algunos conceptos básicos, ¿verdad? Módulo de finura es un número indicador de los diferentes tamaños y cantidades de las partículas de que está constituida la arena. La absorción es la habilidad que tienen los agregados para retener agua internamente. Agregado saturado y superficialmente seco, que en la siguiente diapositiva vamos a ver bien gráficamente algunas de estas definiciones. El agregado saturado, superficialmente seco, es la condición en la que es una condición de humedad del agregado en la cual la partícula de material no cede
sea, no toma más agua, pero tampoco cede. Ya lo vamos a ver más gráficamente. Y la gravedad específica es la relación entre el peso o masa de un material y el volumen absoluto que ocupa dicho material. Entonces acá lo que le decía, por ejemplo, en la primera figura lo que vemos es un material seco en laboratorio. O sea, esto quiere decir que tomé el material y lo logré secar por completo porque lo metí en un horno, ¿verdad? Y luego un material seco al aire siempre va a mantener, por muy seco que lo miremos superficialmente, siempre hay un pequeño porcentaje de humedad en el interior de la partícula. Y esta es la condición saturado superficialmente seco, que de hecho, en esta condición saturado superficialmente seco es en la condición, valga la redundancia, que diseñamos la mezcla, ¿verdad? Y esa condición la podemos lograr en condiciones de laboratorio, más no son reproducibles a gran escala para hacer una mezcla de concreto ya en la práctica, en el campo. Entonces, por eso también está el concepto de humedad, porque logramos obtener el porcentaje de absorción de la mezcla, de los agregados, en condición saturado superficialmente seco, porque, como decía la definición, no toma ni cede más agua. Y al conocer el porcentaje de humedad, podemos saber cuál es la cantidad de agua libre que tiene el agregado. Entonces, cuando se desea diseñar y producir un concreto, debe pensarse en satisfacer por lo menos estos 4 requisitos, que es resistencia mecánica con el método, revenimiento o consistencia de fluidez, tamaño máximo del agregado y el rendimiento, es decir, producir 1 metro cúbico de concreto. Resistencia. Ok. Típicamente solemos pensar en la resistencia como la que nos pide. O sea, la que nos pide el proyecto, la que nos dicen los pliegos del proyecto, pero como en muchas metodologías de la ingeniería, tenemos que tener un sobrediseño en este caso. Entonces, hay 3 fórmulas que se utilizan para hacer este sobrediseño y que básicamente vendría a ser nuestro F'(CR) sería nuestra resistencia de diseño. Nuestra resistencia requerida es la que nos dicen los pliegos o la que nos pide el cliente, pero nuestra resistencia de diseño es la que sale después de aplicar una de estas fórmulas. Típicamente la más utilizada es la número 1, que sería la resistencia requerida por el cliente o por los pliegos, F'(C) más 1.34 veces la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el revenimiento, que es el valor de revenimiento seleccionado muchas veces por el constructor, de acuerdo con el elemento que se va a colar o a fundir, o como está especificado en los pliegos del proyecto, ¿verdad? Ahora, como estamos viendo el método de la ACI 211, ellos proponen, o sea, el método propone esta tabla. Yo, la verdad, que nunca he visto un proyecto que cualquiera de estos elementos se funda con esta magnitud de revenimiento, ¿verdad? Típicamente se utilizan revenimientos mayores, pero lo muestro porque es lo que dice el método. Ok, si quieren prestar un poquito más de atención, o sea, no se preocupen por la información de las diapositivas porque las vamos a compartir. Entonces, luego tenemos el tamaño máximo del agregado. Algunas informaciones importantes con el tamaño máximo del agregado. No debe ser una quinta parte de la menor distancia horizontal entre las caras de los moldes, o sea, de los encofrados, 1/3 del espesor de la losa, en caso de ser una losa,
y 3/4 de la separación horizontal libre mínima entre barras, paquetes de barras o tensores de pretensado, es decir, del acero que tengamos en el elemento. Y el rendimiento, que básicamente lo que buscamos es producir 1 metro cúbico de concreto, o sea, no producir mucho más ni mucho menos, lo más cercano a 1 metro cúbico de concreto posible. Entonces vamos a ver rápidamente, o sea, para que salgamos de la teoría y empecemos con la práctica, cuáles son los pasos. Entonces, número 1 es la elección del revenimiento. Número 2, el tamaño máximo del agregado. Número 3, estimación de agua de mezclado y el contenido de aire. Para esto nos ayudamos de una tablita que sale en el método, que es la tabla 4.1, donde correlaciona el tamaño máximo del agregado con el revenimiento, nos da una cuantía de agua, y también por el tamaño máximo del agregado nos dice aproximadamente cuál debería de ser el contenido de aire esperado. Luego el número 4 es la elección de la relación agua-cemento, que también hay una tabla, y luego el número 5, el cálculo del contenido de cemento, porque si han seguido los pasos, ya encontramos el contenido de agua, ya tenemos la relación agua-cemento, entonces pues solamente es de despejar para contenido de cemento y obtenemos la cantidad de cemento. Esta es la tablita que propone el ACI para la relación agua-cemento, ¿verdad? Todos los valores que tengamos entre los que nos da la tabla, lo que típicamente hacemos para encontrar un valor bastante exacto, básicamente es interpolar, exactamente. Esta es la misma información, solo que graficada. Bueno, esta imagen siempre me gusta ponerla, y si se pueden ir con algo, váyanse con esta información, con esta imagen, porque aquí se muestra la importancia de cuidar el tema del agua en las mezclas de concreto. Entonces, si nos vamos a tomar la molestia de mandar a hacer análisis de agregados, de hacer un diseño, de hacer pruebas para tratar de cumplir con una resistencia, tenemos que asegurarnos de que se cumpla con la relación agua-cemento. Si ustedes se fijan, esa imagen son unas barritas de cemento, y todas esas barras de cemento tienen exactamente la misma cantidad de cemento. Lo que varía es la cantidad de agua por barra de cemento. De hecho, está expresada en términos de relación agua-cemento. A mayor relación agua-cemento, mayor tamaño de la barra. Lo que indica que si tengo un mayor tamaño, un mayor volumen por barra, y tengo la misma cantidad de cemento, por decirlo de alguna manera muy simple, el cemento está más diluido en cada una, en las barras. Entre más grande es la barra, más diluido está el cemento, lo que obviamente va a dar como resultado una menor resistencia, ¿verdad? Entonces, por eso el enunciado dice: el agua puede convertirse en el principal enemigo de la resistencia en el concreto y en cualquier mezcla que incluya cemento y agua. Luego, el paso número 6 es la estimación del contenido del agregado grueso, con el que nos ayudamos con esta tablita, que me relaciona el módulo de finura de la arena de nuevo con el tamaño máximo del agregado. Número 7, la estimación del contenido del agregado fino. Si lo han ido siguiendo, ya básicamente tenemos todos los ingredientes y lo único que nos hace falta es la arena. Entonces, hay dos métodos. Uno es, el método de la ACI propone hacer el cálculo del contenido de arena por masa o por volumen. La verdad que por masa nunca he visto que se haga en la realidad. Típicamente se hace por volumen, pero lo vamos a ver para que vean cómo es que sale. Y para eso nos ayudamos de esta tablita. Esta tablita nos la da la ACI, y básicamente lo que dice es que después de cuando hicieron el método,
como para hacer el método tuvieron que hacer una cantidad importante de pruebas, hicieron una estimación y un promedio de cuánto pesa una mezcla de concreto con aire y sin aire incluido por tipo de agregado grueso. Entonces, por ejemplo, un concreto en promedio pesa 2.345 kilogramos por metro cúbico para un concreto con agregado grueso de 3/4. Entonces, básicamente, lo que se hace por masa es, ya tenemos todos los ingredientes, a 2.345 le restamos el peso de todos los ingredientes que tenemos y por default nos da el peso de la arena en este caso. Y número 8 y 9 sería hacer ajustes, el ajuste por humedad y los ajustes de la mezcla de pruebas. Dependiendo de los resultados que obtenemos y los que queríamos obtener, pues entonces hacemos los ajustes correspondientes. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte un poquito más bonita y no tan tediosa, que era la parte teórica. Entonces, básicamente, vamos a hacer este ejercicio. Va a ir variando un poco, porque aquí vamos a partir de calcular una mezcla de concreto por el método, sin tomar en cuenta nada más que cemento, arena, grava y agua, sin utilizar aditivos. Vamos a hacer otra con un aditivo X, ¿verdad? Y luego vamos a ver las diferencias ya de utilizar los diferentes tipos de cemento, ¿verdad? Entonces, la resistencia que pide el proyecto es 250 kilogramos por centímetro cuadrado, con un tamaño máximo de 200 milímetros y alcanzar un revolvimiento de 10 centímetros. Dice que es sin aire incluido. Eso es importante porque de ahí sale la información en las tablitas. La desviación estándar ya nos la dan, que es 35 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Acá tenemos las densidades de los materiales, el porcentaje de absorción y la humedad, aunque eso lo vamos a obviar en el cálculo por efectos de tiempo. Siento que hay otras cosas un poco más importantes que miremos y calculemos. Entonces, a partir de esto vamos a ir haciendo los cálculos, ¿verdad? También me dan el valor del el peso volumétrico compactado de la grava, que de ahí vamos a sacar un dato. El módulo de finura de la arena, que es 2.8, y arriba ya tenemos el sobrediseño, ¿verdad? Después ustedes, si quieren, ya cuando les mandemos la presentación, van viendo o corroborando los datos y los resultados. Van a ver que, por ejemplo, aquí la resistencia especificada son 250 y la fórmula dice que serían 250 más 1.34 por 35. Entonces eso da como 296 punto algo. Yo voy redondeando algunos valores para hacerlo práctico para efectos de la charla. Pero entonces vamos a trabajar con la resistencia de sobrediseño con 300 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque todo proceso, y más una mezcla de concreto, tiene una desviación estándar, ¿verdad? O sea, un concreto de manera directa tiene 20 variables que influyen directamente en la resistencia de la mezcla de concreto. Entonces va a tener una desviación. Entonces, si nosotros calculamos a 250 exacto, esa desviación, como sabemos, unos van a salir un poquito arriba y otros un poquito abajo. Entonces, el cliente no va a aceptar los que son un poquito abajo, nos va a aceptar los que son 250 o mayor. Entonces hay que tomar en cuenta esa desviación estándar para que a la hora de la práctica los datos que salgan los datos menores de las mezclas siempre estén por encima de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok, el paso número 1 sería estimar el contenido de agua. Entonces, si ustedes recuerdan la metodología, dice que necesitamos relacionar mi tamaño máximo de agregado con mi revelimiento. Entonces,
Le voy a dar un poquito para atrás y el tamaño máximo es 20 milímetros y el revenimiento es 10 centímetros. Entonces, lo otro es sacar el aire. Ahora, tomando en cuenta la información, ¿quién me quiere decir qué cantidad de agua necesitaríamos según el ejercicio? Listo, sí, 205. Y alguien más que me quiera decir qué porcentaje de aire aproximado debería tener esta mezcla de concreto para un concreto de 20 milímetros. 2%, exactamente. Exactamente, 205 litros y 2% del contenido de aire. Ok. Esta no voy a pedir que la calculen porque es hacer la interpolación, pero básicamente el sobrediseño nos dio un resultado de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces básicamente tenemos resultados en la tabla de 350 y 280 y sus relaciones agua-cemento correspondientes, y no es más que interpolar entre esos valores y vamos a obtener que la relación agua-cemento es 0.54. Entonces, si ya tenemos que el agua es 205 litros y tenemos una relación agua-cemento de 0.54, despejando de la fórmula relación agua-cemento, ¿cuál sería mi cantidad de cemento en este caso? O tal vez no el resultado, pero ¿qué tendríamos que hacer con esos dos datos? 205, que es la cantidad de agua, y relación agua-cemento 0.54. Sería, despejando, ¿verdad? Tenemos relación agua-cemento 0.54, agua y cemento, despejamos para el cemento, que sería el agua dividida entre la relación agua-cemento. Entonces, si hacemos ese cálculo, 205 entre la relación agua-cemento, vamos a obtener 379.6 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Que lo vamos a redondear a 380, ¿verdad? Esa sería mi primera cuantía de cemento. Ok, luego me piden que calcule, este es un factor, ¿verdad? Este es un factor donde con este factor y con el peso volumétrico compactado de la grava, yo voy a obtener mi peso o mi masa de la grava, en este caso, del agregado grueso. Entonces, ¿cómo funciona el método? Con la tabla, yo correlaciono el tamaño máximo del agregado con el módulo de finura de la arena. En este caso, el ejercicio me decía que mi arena tiene un módulo de finura de 2.80, ¿verdad? Entonces, lo puse un poco fácil para no estar interpolando. Aquí también podríamos interpolar. Entonces, 2.80, módulo de finura de la arena, y grava 20 milímetros, el tamaño máximo, y encontramos el valor, es 0.62. Ese es un factor de 0.62, el factor que encontremos, siempre para encontrar la cantidad de grava, se multiplica por el peso volumétrico compactado de la grava. ¿Ok? Entonces, 0.62 por 1400, que era el peso, nos da un valor de 868 kilogramos por metro cúbico. ¿Verdad? Entonces, ya aquí, si se fijan, ya tenemos agua, cemento y grava. Entonces, en este punto tomamos la decisión si nos vamos por el lado de la masa o nos vamos por el lado del volumen. Pero para efectos de la charla, vamos a hacer el ejercicio por los dos lados. Exacto, por ambos. Entonces, nos decía la tablita que un concreto de 3/4 o 20 milímetros tiene un peso aproximado o promedio de 2.345 kilogramos por metro cúbico. Y la sumatoria de los ingredientes que ya tenemos es 1.454. Pues no es más que restarle al peso total que debería de tener el concreto la sumatoria de los ingredientes, y nos va a dar entonces el diferencial, que sería equivalente a la arena.
en este caso 892 kilogramos por metro cúbico. Entonces sale de aquí, de esta tablita, y entonces, ¿cuál es la otra vía? La otra vía, que es la más usada, la más exacta, porque relacionamos directamente el volumen que ocupan los ingredientes, que es más exacto. Y ya al final, bueno, no al final, sino que más adelantito van a ver la diferencia entre uno y otro. Pero entonces, en este caso, básicamente básicamente aquí lo que vamos a hacer es, ya tenemos estos ingredientes, o sea, estos son los mismos cálculos que habíamos venido haciendo, la cantidad de agua, la cantidad de cemento, la cantidad de grava. El enunciado nos daba la gravedad específica de los materiales, nada más que los daba en gramos por centímetro cúbico, pero aquí los pasamos a kilogramos por metro cúbico, para mantener las unidades. Entonces, en este caso, necesitamos llevar estos valores a volumen. Entonces no es más que los pesos, dividirlos entre sus gravedades específicas y vamos a obtener el volumen, ¿verdad? Cada uno de ellos, el agua, el cemento, la grava. Luego, sumamos estos tres volúmenes, pero en este caso vamos a tomar en cuenta el volumen del aire. En la parte anterior no lo tomábamos en cuenta porque el volumen o sea, el peso no es insignificante en un metro cúbico de concreto, pero en volumen sí, el 2% de un metro cúbico de 1000 litros son 20 litros, o sea, hace la diferencia, o sea, lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, a la sumatoria del volumen que ocupan los materiales que ya tenemos, le sumamos los 20 litros que va a ocupar el aire, y nos da este resultado, que serían 0.7081 metros cúbicos. Entonces, no es más que a un metro cúbico restarle ese espacio que ocupan todos los ingredientes y nos va a dar el resto del volumen que quien lo va a ocupar va a ser la arena. Pero como lo que ocupamos es peso, lo tenemos en volumen, hacemos la inversa, lo pasamos a kilogramos por metro cúbico. En este caso, multiplicarlo por su gravedad específica, que nos lo dio el enunciado, y A nos da el resultado de 695 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí podemos ver un comparativo. Todos estos ingredientes son iguales, como por aquí nos fuimos por dos lados diferentes. En volumen, la arena son 695 y en peso son 892. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay un diferencial de 197 kilogramos por metro cúbico. Lo que aquí sabemos que esto nos ocupa un volumen exacto de un metro cúbico. Y si aquí nos dio más arena, entonces al final estamos haciendo más de un metro cúbico. Le estamos poniendo más material, más arena, por ende, al final el resultado va a ser que la cantidad de cemento en realidad no son 380, sino que es menos de 380 por metro cúbico. Bueno, entonces, esta es la forma más segura, ¿verdad? El método del volumen. Ok, esta es el ajuste por humedad, este lo vamos a obviar. Ok. Quise poner una parte con aditivos porque para mí es importante. O sea, hoy son más ampliamente utilizados, pero todavía hay personas que no les gusta utilizar los aditivos, pero vamos a ver un poco de la importancia de los aditivos. Entonces, dice que los aditivos se emplean para modificar las propiedades del concreto, haciéndolo en algunos casos más manejable, duradero, económico, y además de poder aumentar o reducir los tiempos de fraguado y controlar la temperatura para acelerar el desarrollo de la resistencia. El uso de ciertos aditivos, incluso con el mismo valor de revenimiento, puede mejorar las características como la trabajabilidad, facilitar el acabado, permitir la bondeabilidad y aumentar la durabilidad, así como la resistencia a la compresión y a la flexión. De hecho, les anduve buscando una imagen
que no la pude encontrar, pero les voy a mostrar otra que más o menos da a entender lo que les quiero mostrar del uso de un aditivo en concreto y el no utilizarlo. Entonces, vamos a hacer básicamente el mismo ejercicio. Es el mismo enunciado, solo que en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un aditivo simplemente reductor de agua y tiene un poder de reducción de 7%, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el ejercicio que hicimos, tenemos que el concreto tiene un tamaño máximo de 20 milímetros y tiene un revenimiento de 10 centímetros. Ya encontramos que el agua es 205, pero el aditivo que estamos utilizando tiene un poder de reducción de 7%, es decir, me va a reducir un 7% esta cantidad de agua, que yo no la necesito, porque voy a utilizar el aditivo. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la cantidad de agua que yo necesitaría utilizar? Si a 205 yo le puedo reducir el 7% por el uso del aditivo. 190, exacto. Entonces, en este caso, vamos a utilizar 190 kilos de agua. El aire siempre sería lo mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Yo puedo utilizar 190 litros o kilos de agua y el aditivo y la misma cantidad de cemento. Pero entonces estaría utilizando una relación agua-cemento diferente a la que encontré para llegar a la resistencia de diseño, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer dos cosas, o quedarme así, utilizar el aditivo, utilizar esta cantidad de agua para obtener el revenimiento y utilizar la misma cantidad de cemento. Pero voy a tener una relación agua-cemento diferente, que en este caso va a ser menor, por ende voy a tener una mayor resistencia, o mantener la relación agua-cemento para mantener la resistencia y utilizar una cantidad de cemento un poco menor. Entonces, vamos a hacer nos vamos a ir por ese lado, por esa vía, donde a 190 nuestra nueva cantidad de agua, con la misma relación agua-cemento que encontramos, vamos a ver cuál es nuestra nueva cantidad de cemento. En este caso, los 190, como hicimos anteriormente, lo dividimos entre la relación agua-cemento y obtenemos una nueva cuantía, que ahora es menor. Si recuerdan, en el ejercicio anterior, la cantidad que encontramos fue de 380, ¿verdad? Y ahora obtenemos 352 kilogramos. Entonces, ya no vamos a hacer el de masa, ahora nos vamos a ir directo por el de volumen. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. A la cantidad nueva de agua, a la cantidad nueva de cemento, la grava debe ser exactamente la misma cantidad. Lo pasamos a volumen, le sumamos el aire, hacemos toda la sumatoria, a un metro cúbico le restamos la sumatoria total y obtenemos un nuevo volumen de arena. En este caso, como bajamos la cantidad de agua y bajamos la cantidad de cemento, obtenemos un volumen mayor que ocupar de arena y pues en este caso obviamente ya pasado a kilogramos es un poquito más, pero seguimos teniendo un metro cúbico de concreto, seguimos manteniendo la relación agua-cemento, ¿verdad? Pero hay una diferencia importante, que la relación agua-cemento es la que manda la resistencia. Obviamente tiene un límite, donde yo puedo seguir bajando la cantidad de agua, bajando la cantidad de cemento, manteniendo la relación agua-cemento, pero a medida que yo voy bajando cantidad de agua, bajando cantidad de cemento, voy afectando la relación cemento agregado. Entonces, ella tiene un límite, no lo puedo bajar a 10 kilos de cemento para tener la misma resistencia, porque va a tener una cantidad de agregado
También. De hecho, muy buena observación. Obviamente, la que más afecta el rendimiento es la cantidad de arena. Entre más vamos aumentando la cantidad de arena, más agua nos va demandando y va también afectando el rendimiento. Pero obviamente, si voy subiendo los dos, me va a afectar el rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir también con esto? Que esto es sumamente importante. Aunque yo tengo la misma relación agua-cemento, tengo menos cemento, pero tengo menos presencia de agua por metro cúbico en la mezcla de concreto. Eso es sumamente importante porque en la reología del concreto, utilizar menos agua por metro cúbico y utilizar un aditivo cambia por completo el concreto, aunque se mantenga la resistencia. Dicho de otra manera, vamos a obtener concreto de mejor calidad y concreto más durable entre menos agua por metro cúbico que utilicemos, y si utilizamos un aditivo, como les digo, esa era la foto que les andaba buscando, porque la reología del concreto, viendo el concreto microscópicamente, cambia por completo. O sea, podemos tener la misma resistencia, pero vamos a ver un concreto con menos poro y más denso y como más compacto. De hecho, en la foto se ve, pero no la logré encontrar. Entonces, aquí vemos la diferencia, pues. O sea, aquí el punto que se quiere establecer es que utilizando el aditivo mantenemos relación de cemento, mantenemos resistencia y tenemos una reducción, en este caso el ejercicio de 28 kilogramos por metro cúbico. Típicamente el costo de 28 kilogramos de cemento va a pagar, e incluso va a haber un pequeño porcentaje de ahorro con el uso del aditivo, ¿verdad? O sea, normalmente los aditivos se pagan con la reducción del cemento, sí. Sí, exacto. Sí, al final en la sumatoria del metro cúbico, de hecho, el ACI, no recuerdo ahorita de memoria, pero el ACI tiene una tabla donde por tamaño máximo de agregado le da cuál es la cuantía mínima recomendable de cemento a utilizar, ¿verdad?, para no afectar la durabilidad del concreto. Entonces, tendría que buscarla, de memoria no recuerdo ahorita, pero sí el ACI lo establece y dice, bueno, para 3/8 mínimo tanto, 3/4 mínimo tanto, y así, 1,5, incluso creo que llega hasta 6 pulgadas. Entonces le da cuantías mínimas, porque sí, al final, con la relación agua-cemento podemos incluso, por decir algo, hacer un concreto de 1,5 con menos de 350 kilogramos. Pero ese dato creo que sí creo, si no me falla la memoria, así es. Para concretos de 1,5 y concretos superiores a 4.000 PSI, no recomienda utilizar menos de 350 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ya ahí lo que está diciendo el ACI es que abajo de eso vamos con un riesgo en la durabilidad del concreto, ¿verdad? Entonces, más o menos, no es exactamente esto, porque aquí lo que está relacionando es concretos con alta relación agua-cemento y concretos con baja relación agua-cemento, pero la foto que andaba buscando es una imagen microscópica de una mezcla de concreto con aditivo y una mezcla de concreto sin aditivo y una mezcla de concreto con aditivo. Entonces, se ve microscópicamente cómo el concreto, aunque tienen la misma resistencia, porque tienen la misma relación agua-cemento, se ve un concreto más poroso. Y como esta imagen, si ustedes se fijan, aquí lo que está simulando es concretos con alta relación agua-cemento y con baja relación agua-cemento, como al final terminan mayor entrelazadas las partículas. Algo así pasa en la reología del concreto cuando utilizamos y cuando no utilizamos aditivo.
algo parecido a esto. Pues si aquí, por ejemplo, este es concreto en estado fresco y este es concreto en estado endurecido. Entonces, aquí tenemos menos presencia de agua, ¿verdad? Con concretos, o sea, esto es alta relación agua-cemento, esta es baja relación agua-cemento. Entonces, concreto fresco, vemos menos espacios de agua y más presencia de cemento. Y aquí, ya endurecido, todos estos negritos son poros. Entonces vemos menos presencia de poros, como acá es bastante la presencia de poros, y aquí es menos presencia de poros. Algo parecido es una mezcla con y una mezcla sin aditivo. Ok, entonces, ya para hablar de la utilización de los diferentes tipos de cemento que tenemos disponibles en el país, quiero hablar un poco sobre las normas de los diferentes tipos de cemento y establecer algunos puntos y algunas aclaraciones también. Porque típicamente relacionamos el cemento tipo 1 como un cemento de alta resistencia o de alta calidad, ¿verdad? Entonces, este es el requerimiento físico de la ASTM C150. Entonces, si ustedes se fijan, la norma me pide que para el cemento tipo 1 la resistencia mínima que yo debo tener son 1740 PSI a 3 días y 2760 PSI a 7 días, ¿verdad? Y de manera opcional, porque este es el requerimiento obligatorio, por decirlo de alguna manera. Entonces, opcional, si yo quiero no lo cumplo, pero opcional, me dice que me da una guía que debería de tener mínimo 4060 PSI. Entonces, esas resistencias de diseño esas resistencias requeridas de un cemento tipo 1 son básicamente casi que exactamente las mismas que pide la norma 1157 para un cemento de uso general. No quiere decir que el cemento tipo 1 da esa resistencia. Ya lo van a ver por qué. Porque también la ASTM C150 tiene restricciones químicas. Entonces, para yo cumplir todos estos valores, típicamente yo debo de cumplir esto. Mínimo, un cemento tipo 1 podría tener 90% de clinker. Un cemento que entre yeso y adiciones, que solo puede ser caliza, para hacer cemento tipo 1 no le puedo adicionar ninguna otra adición que no sea caliza. Si yo le adiciono pusolana, aunque cumpla con la pérdida por calcinación, ya no es cemento tipo 1. Si yo le adiciono cenizas, si yo le adiciono cualquier otra adición, o sea, la norma, porque la norma lo dice, simple y sencillamente por eso ya deja de ser cemento tipo 1. Entonces, para hacer yo cemento tipo 1, solamente puedo utilizar clinker, yeso y caliza, ¿verdad? Entonces, estas son las tres restricciones que me da. Aquí vemos, dice, pérdida por emisión cuando la caliza es un ingrediente, 3.5% máximo, que es este valor. Y el porcentaje de clinker debe ser no menor a 90%, y el porcentaje de caliza debe ser menor a 5%. Entonces, cuando yo relaciono todo esto, yo voy a tener un cemento en el peor de los casos, con 90% de clinker, va a ser un cemento que va a tener sobradas las resistencias que pide, ¿verdad? Las resistencias requeridas de la parte física. Ahora, esto más, la pérdida, o sea, ¿cuál va a ser la pérdida del cemento? O sea, un poquito rápido. La pérdida del cemento va a ser la pérdida que tiene el clinker, más la pérdida que tiene el yeso, más la pérdida que tiene la caliza. La caliza tiene una pérdida típicamente entre 36 a 44%, ¿verdad? Entonces, es una pérdida alta. Lo que en la fórmula, cuando yo estoy haciendo mi cemento, un punto de caliza, es decir, 1% de caliza, cada 1% de caliza que yo le meto a la fórmula,
y aporta bastante a la pérdida ya total del cemento. Entonces, típicamente, si hiciéramos el ejercicio, van a ver que para yo cumplir con este dato de 3.5, lo máximo le puedo meter 2%. La norma me dice que hasta 5, pero la realidad es que por su pérdida, como también me pone esta restricción, yo le voy a meter 2%. Y le meto 4% de yeso, o sea, son 6%. Tengo un cemento de 94% clinker. Entonces ya, de manera natural, el cemento va a tener alta resistencia. Por eso es que típicamente los cementos tipo 1 tienen alta resistencia. Pero la norma pide lo que pide. Entonces yo se los muestro para que ustedes vean qué es lo que pide la norma, ¿verdad? Entonces ya de la 1157, un cemento HE me pide solo. ¿Qué es un cemento HE según la norma? La 1157 es una norma que es conocida como la norma para hacer cementos por desempeño. ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que quiere decir es que para la 1157 no le interesa cómo y con qué hago mi cemento. Lo que le interesa es que haga lo que pide la norma que haga. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un HE dice que es un cemento de alta resistencia a temprana edad. Si ustedes se fijan, que ya vamos a ver las resistencias del GU, el GU me pide 4060 PSI a 28 días y el HE me pide 3480 PSI a 3 días. Si ustedes hacen el cálculo, 3480 es aproximadamente el 85% de 4060. Es decir, el 85% de la resistencia de un HE ya se va el HE se da a 3 días de una resistencia, comparándola con la resistencia final a 28 días de un cemento de uso general. Pero eso es un high early, o sea, un cemento de alta resistencia a temprana edad. Entonces, ¿por qué por desempeño? Vaya, por ejemplo, el LH, bajo calor de hidratación. Entonces, con tal que el cemento obtenga estos valores que me pide de calor de hidratación, que son 250 kilojoules por kilo y 290 kilojoules por kilo a 7 y 28 días, ya, el cemento es LH. No importa qué cantidad de clinker, qué cantidad de adición, o sea, no importa. Porque la única restricción que tengo es que tenga el desempeño. Hay unas cositas por ahí, pero siendo un poco reduccionista, por eso se le llama la norma de cementos por desempeño. O sea, estas de resistencias que pide la norma son del cemento como tal. Entonces, es bien específica con que tiene que tener no menor a 1740 PSI a un día y 3480 PSI a 3 días. Es importante aclarar algo aquí. Estas resistencias son del cemento, no es del concreto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las normas? Bueno, hicieron una norma en la que se estableció un procedimiento y el uso de unos materiales para tomar como resistencia del cemento el valor que dé después de hacer ese ejercicio. Entonces, esa norma es la STM C109. Entonces, hay un montón de cosas, pero así rápidamente, básicamente es hacer unos cubos de 2 pulgadas por 2 pulgadas por 2 pulgadas, ¿verdad? Con arena Ottawa, y le da un procedimiento de mezclado con la arena y la cantidad de agua para hacer un comparativo bastante democrático, por decirlo de alguna manera. Hay un ensayo previo a hacer los cubos, que es la mesa de flujo. Entonces, algo parecido al revenimiento. Dice, tu mezcla debe tener la cantidad de agua suficiente para que dé un flujo de 110 más menos 5%. Es el ensayo, es el procedimiento. Entonces, eso hace que si yo tengo cementos de diferente demanda de agua, eso me democratiza el ensayo. ¿Por qué? Porque si yo voy con una misma relación agua-cemento
y yo tengo cementos que demandan más o menos agua, y yo hago el ensayo con una relación agua-cemento fija, entonces el que demanda más agua va a tener ventaja, porque va a dar resistencias un poquito mayores a la realidad, porque a la hora de la hora, si hacemos el ensayo de las resistencias con relaciones fijas, relaciones agua-cemento fijas, y por decir algo, el que demanda más agua dio mayor resistencia, entonces dicen, no, me voy con esto porque este da más resistencia. Pero usted en el campo, cuando haga el concreto, usted no le va a echar la misma cantidad de agua, usted le va a echar la cantidad de agua necesaria para volverlo a trabajar y poderlo colocar. Entonces, por eso se pensó en el método, en parte del método, hacer ese flujo para poder que sean comparativos los tipos de cemento. Entonces, estos datos que da aquí, bueno, de hecho aquí lo dice, que es la resistencia a la compresión utilizando el método de la norma ASTM C109, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esos cubos, me tiene que dar estas resistencias mínimas, ¿verdad? Entonces, luego el cemento de uso general tiene estas resistencias. Bueno, esas resistencias son las que pide. Si se acuerdan, el tipo 1 pedía 12 megapascales, en este caso pide 13, que son 1890. El tipo 1 pedía 19 megapascales a 3 días, en este caso pide 20, que son 2900, y de manera opcional a 28 días pedía 28 PSI, de 28 megapascales, que son 4060. En este caso sí es obligatorio el 4060. Por eso típicamente ustedes van a ver que en las bolsas de uso general dice 4060 PSI a 28 días, eso sale de aquí, porque la norma pide mínimo 4060, eso es lo mínimo. Normalmente nosotros, por ejemplo, damos un poquito más. Ok, ahora, hay unos cementos en el mercado que se comercializan como cementos de uso general porque son de uso general en concepto. ¿En qué sentido? En que, pues, como su nombre lo dice, ustedes lo pueden utilizar de manera general, pues, o sea, para hacer todo tipo de fundiciones, ¿verdad? Pero lo que no debemos de confundir es la calidad y los requerimientos de ambas normas, ¿verdad? La ASTM, por ejemplo, la C1157 les comenté que típicamente es conocida como cementos, la norma de cementos por desempeño. La C595 es una norma conocida como, de hecho así se llama, no solamente es que es conocida, sino que es la norma de cementos para por adición. Entonces, típicamente estos cementos van a ser altamente adicionados. De hecho, podemos ver los requerimientos, ya los requerimientos físicos de resistencia ya lo contempla, por decirlo de alguna manera, que esas altas contenidos de adición van a impactar en las resistencias. Si ustedes se fijan, de hecho, la resistencia a 3 y a 7 días que pide la norma son exactamente igual a la de uso general. La podemos ver. 13 y 20 megapascales, 13 y 20 megapascales, a 3 y 7 días respectivamente. Ahora, a 28 días ya no me piden 28 megapascales, los famosos 4060 PSI, sino que me pide 25, que en PSI son 3620 PSI. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos haciendo fórmulas de mezclas de cemento, nosotros vamos adicionando porcentajes de adición y llega a un punto donde un punto más de porcentaje de adición, las resistencias tempranas se mantienen, pero la resistencia a 28 días cae, y cae en bastante porcentaje. Entonces, si ustedes se fijan, el requerimiento de la norma C595, vaya, por ejemplo, para un tipo IP es 3620. Entonces, si ustedes tienen un cemento que es C595 IP
y L, y S, y T, lo que sea, pero es C595. Si declara que es C595, probablemente su resistencia va a ser menor a 4060, entre 3620 y 4060, porque si cumpliera con el 4060, declarara que es GU 1157. No, o sea, yo no le vería lógica tener un cemento que cumpla con el 4060, ¿verdad? Y declararlo a STM C595 IP. Porque IP lo único que significa es que la adición es puzzolana, pero la 1157 me permite utilizar puzzolana como adición. Como les decía, es una norma por desempeño, no tiene restricción en cuanto si utilizo puzzolana o caliza, o puedo usar puzzolana o puedo usar caliza, con tal que yo obtenga el resultado que me pide la norma para llamarme cemento de uso general, ¿verdad? Entonces, una vez dicho eso y establecido lo que pide la norma, lo que quisiera es que pongamos en práctica lo que aprendimos de calcular cuáles son los, mejor dicho, qué resultado tendríamos conociendo los resultados de resistencia de los diferentes tipos de cemento, ¿verdad? Vamos a hacer el ejercicio un poquito rápido, partiendo de la misma información que venimos calculando, y lo vamos a hacer con la cantidad de 190, utilizando el aditivo reductor del 7%, y a partir de ahí nos vamos a ir. Yo les voy a dar una información, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el cemento tipo 1, la norma no pide resistencia a 28 días. Este método que vamos a utilizar contempla conocer cuál es la resistencia a 28 días del cemento que estamos utilizando con la C109, con los cubos que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de utilizar, por ejemplo, en el cemento de uso general y el IP que me da requerimientos de resistencia a 28 días, ese dato. Y en el caso del tipo 1, que no me da resistencias a 28 días de requerimiento, y tampoco, por lo que les expliqué, van a ser reales, porque típicamente un cemento tipo 1 va a dar altas resistencias, tanto a temprana edad como a 28 días, por la cantidad de clinker que tiene. Entonces ese dato no nos serviría. Y el cemento HE nos da un dato a 1 y a 3 días, pero no nos da un dato a 28. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues básicamente estos datos que yo les estoy dando aquí son un promedio aproximado de las resistencias finales a 28 días que tienen los cementos de tipo 1 en el país. O sea, esto yo lo saqué de una estadística de todos los cementos que he muestreado, incluyendo el nuestro, ¿verdad? Y del tipo 1, HE, y en este caso nos vamos a ir con lo que pide la norma para establecer el punto, ¿verdad? De ver cuál es la diferencia que obtengo de utilizar cada uno de estos tipos de cemento. Entonces el método me pide la desviación estándar del cemento. Entonces aquí, para efectos del cálculo que vamos a hacer, dejé una sola desviación estándar, para que la desviación estándar no me influya en el punto, porque si yo pongo diferentes desviaciones estándar, entonces eso va a ser un ruidito que vamos a tener por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el método? Entonces dice que si yo tengo mi desviación estándar, la resistencia a 28 días del cemento, con esta formulita que sería resistencia a 28 días del cemento menos 1.65 veces la desviación estándar del cemento, obtengo un valor. Con este valor yo me voy a esta tablita y obtengo estos coeficientes, estos coeficientes, ¿verdad? Entonces, con estos coeficientes me voy a esta formulita y despejo para relación agua-cemento. Y entonces yo obtengo una relación agua-cemento que, valga la redundancia, me relaciona
la resistencia final del cemento. Entonces eso hace que, como mi relación agua-cemento está directamente relacionada con la resistencia que debo obtener del concreto, entonces se acerca más a la realidad de lo que yo voy a obtener, ¿verdad? Entonces, ya van a ver las diferencias de utilizar un método como el ACI. Digamos, si nosotros utilizamos el método del ACI, el ACI no nos dice qué cemento estás usando, porque ese cálculo que hicimos ahorita podría ser para hacer cemento concreto de 250 kilogramos por centímetro cuadrado con GU, con HE, con tipo 1, porque ahí no dice qué cemento vamos a utilizar. Entonces, con cada uno de ellos vamos a tener una resistencia totalmente diferente. Porque el método solo nos dice, bueno, esto es, pero no nos dice qué cemento vamos a utilizar. Entonces, aquí sí. Entonces, ya vamos a ver tanto la diferencia de los cementos como la diferencia que obtendríamos con respecto al ACI, ¿verdad? Ok, entonces aquí sí nos vamos a ir haciendo el cálculo de cada uno, solo voy a ir mostrando. Luego de hacer lo que acabamos de hacer con el ejercicio anterior y hacer los cálculos, ¿verdad? Con la información del cemento tipo 1, ¿verdad? Que en promedio más o menos anda en 46.5 megapascales a 28 días, haciendo la fórmula, obtengo 43.5 megapascales, obtengo de la tablita el factor K1, el K2, y utilizando la fórmula, obtengo una relación agua-cemento de 0.68. En el caso del HE, 0.62. Ya aquí se ve una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 0.68, 0.62 con el HE, que es una resistencia de 40 megapascales, es decir, 6.5 megapascales menos que el tipo 1. Entonces, obviamente que me va a pedir una relación agua-cemento menor para obtener la misma resistencia a 28 días del concreto. Esto me va a impactar en la cantidad de cemento. Ya, entonces, voy bajando a un GU que es 28 megapascales a 28 días. Ya no me pide 0.62, me pide 0.44 relación agua-cemento. Y con un IP que es 25 megapascales, ya me pide 0.35. O sea, todavía una relación agua-cemento menor, por ende voy a tener una cantidad de cemento mayor que todos los demás, ¿verdad? Entonces, aquí se va viendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya con las relaciones agua-cemento calculadas con el método, obtengo que para un tipo 1 son 280 kilogramos por metro cúbico, para un HE 306, para un GU 435, 436 y para un IP 543. O sea, aquí hay un resumen, digamos un tipo 1, y entre un tipo 1 y un HE con estos valores hay una diferencia de 26.5 kilos, más de medio kilo de cemento, más de medio saco de cemento. Entre un GU y un IP hay una diferencia de 2.5 sacos. O sea, si nosotros agarramos un IP y hacemos la típica 1, 2, 2 para un 4000 o 1, 2, 3 para un 3000, probablemente no obtengamos el 3000 y el 4000. Entonces, aquí podemos ver la diferencia entre un ACI, entre el método del ACI, como les decía, o sea, el método, aquí nosotros calculamos los valores, pero el método no sabe qué cemento vamos a utilizar, porque nosotros podríamos estar haciendo ese cálculo para cualquiera de los cementos. Ahora, no me malentiendan, o sea, es un excelente método, es un punto de partida, porque el error sería calcular y decir, bueno, independientemente del cemento que yo voy a utilizar, ya lo pongo en práctica en el campo. No, lo que hay que hacer es probar. O sea, ahí me da un excelente punto de partida, luego yo pruebo la mezcla independientemente del tipo de cemento, si no tengo mayor información previa, porque a veces dependiendo de la información previa que yo tenga, yo puedo como calcular y ajustar antes de probar la primera mezcla. Entonces, con
con este punto de partida, independientemente del tipo de cemento, yo pruebo mi mezcla y veo los resultados que tengo, rendimiento, resistencia, trabajabilidad, etcétera. Y luego yo puedo hacer los ajustes correspondientes, porque ya voy a tener una información con la que puedo hacer ese ajuste. Pero, haciendo el comparativo del método que les mostré, que me hace una relación directa con la resistencia final del cemento que yo voy a utilizar, entonces la diferencia es bastante marcada. No quiere decir que esta va a ser, que con este método yo voy a obtener exactamente la resistencia deseada, pero va a estar más cercana, pues, porque me está relacionando la resistencia final del cemento. Entonces, si ustedes se fijan, ya correlacionando esto, con un tipo 1, con este método, o sea, con el ACI, yo estaría sobrado, y con el HE también. Pero con el GU y con el IP estaría más bien por debajo. Entonces aquí tendría bastantes resistencias, resistencias mucho más altas de la especificada, y aquí tendría resistencias más bajas, y esta es súper más baja, ¿verdad? Entonces, por eso es importante también, ¿verdad?, saber qué tipo de cemento y cuáles son las resistencias finales del tipo de cemento que vamos a utilizar. Bueno, un poco de publicidad. Estos son los tipos de cemento que nosotros tenemos en Ultracem. Tenemos disponible el tipo 1 en saco, a granel en 2 presentaciones, Big Bag de 2 toneladas y cisternas. El uso general y el HE solamente en saco de 42.5 kilos. Y bueno, básicamente esa ha sido la información que les traía. Y si tienen preguntas, pues entonces podemos irlas abordando. Sí, consultándole si de los cementos que nos presentó tienen resistencia a los sulfatos. A veces construimos cosas sépticas o cuestiones de plantas de tratamiento que... Mire, típicamente los cementos con moderada resistencia a los sulfatos por la C150 es el cemento tipo 2. Sí tenemos disponible el cemento tipo 2, pero solo a granel. En el caso nuestro tenemos cemento tipo 2 disponible a granel, ¿verdad? Entonces, el cemento tipo 2 es moderada resistencia a los sulfatos. Dependiendo del proyecto, nosotros para los que no sepan, pues Ultracem es una marca, una cementera, que la marca es colombiana. En Colombia, en Barranquilla, que es donde nosotros tenemos nuestra casa matriz, allá somos concreteros, ¿verdad? Entonces, tenemos una amplia experiencia en el tema de la tecnología del concreto, y desde la tecnología del concreto podemos también abordar esta parte no solo el tema de resistencia a los sulfatos, sino inhibición de reacción alcalicílice, ion cloruro, sulfatos, muchas cosas, altas resistencias. Por alta resistencia me refiero a concretos de 12.000 PSI o cosas así. Entonces, por ejemplo, en Colombia tuvimos la experiencia de participar en mayor porcentaje de concreto que se fundió en el puente Pumarejo, que eran concretos bastante especiales porque tenían que tener una resistencia a los sulfatos, ion cloruro bastante alta, y eran concretos de alta resistencia como de 12.000 PSI. Se hizo utilizando metacaolín y escoria de alto horno, ¿verdad? Entonces eso se puede hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso de la escoria, se utiliza no directamente al cemento, sino que por aparte. Entonces, hacemos el diseño de la mezcla de concreto
y tenemos cuantía de cemento, cuantía de escoria y el resto de los ingredientes, y al final pues hacen el metro cúbico de concreto. Entonces lo abordamos desde la tecnología del concreto y no específicamente haciendo el cemento, sino que un diseño de mezcla global e integral del metro cúbico de concreto. Solo una consulta. Sí, considerando la variedad de tipos de cemento que tienen ustedes, ¿tienen diseños de mezclas certificados en algunas zonas del país, dependiendo del tipo de agregado? Que se podría facilitar a fin de tener un punto de partida nosotros en las distintas zonas. Sí, bueno, miren, la variabilidad es bastante alta por el tema de los agregados, pero sí tenemos bastante información y, por ejemplo, nuestro cemento de uso general lo hemos probado con diferentes tipos de agregados de diferentes zonas del país, y la típica receta 122, 123 lo cumple con 4.000 y con 3.000 PSI, ¿verdad? Aquí en San Pedro, incluso que tenemos disponibilidad de agregados un poquito de mayor calidad, pues las resistencias van sobradas a 3.000 y a 4.000 PSI. Pero sí lo hemos probado en otras partes del país y las resistencias dan. Ya con cementos HE tipo 1, que típicamente lo que hacemos es que, como ya si usted va a utilizar un cemento HE, un cemento tipo 1, normalmente va a ser para hacer concretos un poquito más especializados, o tal vez en un pavimento, o tal vez un concreto que requiere altas resistencias. Entonces, pues a veces lo que hacemos es corroborar las resistencias y la cuantía que va a necesitar específicamente con los agregados que usted va a trabajar, ¿verdad? Y hacemos pues un ejercicio similar a lo que hicimos acá. Gracias. Ingrid, yo tengo una pregunta. Sí. La última norma, que es donde comparamos a donde llegamos, con qué tipo de cemento podemos llegar a cierta resistencia, esa norma no es de la CI, ¿cierto? O sí está avalada por la CI. No. Eso es un método totalmente diferente y totalmente aparte de la ACI. Sí, entonces lo puse porque me relaciona directamente la resistencia final de los cementos. Y entonces, pues, ahí se puede ver de manera un poco más clara cuál es el impacto de cada uno de los cementos con sus resistencias finales o con su calidad, si lo queremos llamar de esa manera, ¿verdad? Porque la otra sería que hiciéramos el ejercicio, ¿verdad? O sea, igual yo les podría haber traído así como, bueno, este cemento le hice pruebas y a 28 días tenía tanta resistencia, y hice este ejercicio y estas mezclas y lo probé y obtuve esta resistencia, ¿verdad? Pero de manera teórica, hasta cierto punto, pues con el método podemos establecer y ver claramente cuál es la diferencia que podemos llegar a obtener. De hecho, yo el método lo he probado y las resistencias dan bastante cercanas a lo esperado, ¿verdad? Porque tengo la información de la resistencia final a 28 días del cemento. Entonces lo he probado en varias ocasiones y sí da bastante cercano la resistencia. Entonces lo que ven aquí, que es teórico, sí se podría acercar bastante a la realidad. Sí, buenas noches. Solo que un poquito fuera del tema de lo que es la mezcla de concreto en sí, que todos conocemos, pero a veces también nos topamos con diseños de mezclas, por ejemplo, de un concreto semiseco. Entonces no sé si el método es diferente, por ejemplo, para fabricar bloques o prefabricados. Realmente se usa, yo he visto que el tipo de preparación es diferente como se hace técnicamente, pues. Sí, la verdad que como punto de partida, como les decía, como punto de partida le puede servir, pero sí tiende a comportarse de manera un poco diferente. Sí. Incluso si nos vamos a
a una mezcla bien conocida que es la de los bloques. Yo he hecho pruebas donde he obtenido en algunos casos mejores resistencias con más agua. O sea, lo que no va a pasar en el concreto, ¿verdad? Pero ahí juegan otros factores. Pero sí, o sea, podemos tener como un punto de partida, ¿verdad? Bastante bueno, pero sí, las mezclas secas tienden a tener un comportamiento un poco diferente al concreto ya típico que nosotros conocemos, pues, que tiene bastante trabajabilidad y que incluso tiene revenimiento. Una mezcla seca, una mezcla para bloques, por ejemplo, si ustedes quieren hacer la prueba del cono de Aura, o sea, el revenimiento, o sea, tiene 0 revenimiento, o sea, no se mueve, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quisiera para el ingeniero? Bueno, nosotros le agradecemos muchísimo, ingeniero, su tiempo y